Hola queridos amigos de Revista Divergencia, espero que tengan una noche bastante buena, calurosa este martes 13 de octubre del 2020. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante para dialogar con expertos en el tema. Nos acompaña el día de hoy nuestro compañero Carlos Jiménez, que es experto en seguridad y es egresado de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. ¿Okay? Nos acompaña también el maestro Freddy Morales de la Facultad de Derecho de la UNAM y el maestro también de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jaime Luna, ¿ok? Y su servidor Rodrigo Jaramillo Cruz, egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, y voy a coordinar este webinar que también va a ser un conversatorio bastante interesante sobre el tema de seguridad y justicia por propia mano. Es un tema bastante actual. Yo creo que varios años se han visto a través de las noticias y algunos momentos muy interesantes en los cuales la sociedad toma acciones ante la impotencia o ante la poca forma de trabajar la seguridad en el país. Entonces, queremos conocer sus comentarios, saber sus dudas, que las expresen. Yo he visto a través de las redes que muchos comentamos qué es lo que podríamos hacer en caso de que nos sucediera un asalto en una combi, que es lo más común que hemos estado viendo en las redes, porque las combis ahorita traen cámara, o también un asalto en la calle, ¿no? Yo creo que eso es importante y a lo largo de este conversatorio podremos hablar sobre la justicia por propia mano. ¿Es buena? ¿Es qué acciones tenemos que tomar? Entonces, me gustaría comenzar con nuestro compañero Carlos Jiménez para que nos hable un poco de la perspectiva de este tema de la justicia por propia mano. Buenas noches, Charles, bienvenido. ¿Qué tal nuevamente? Para mí un gusto poder compartir a través de la revista. Saludo a todos los que nos acompañan en este panel virtual y también a los internautas que gracias a ellos se hace posible este tipo de conversatorio y que libera muchas dudas y hace un reconocimiento a nivel social dentro de nuestra República Mexicana y conocer cuáles son los desafíos que tenemos actualmente y qué es lo que debemos hacer para poder sobrevivir ante este inseguridad. Pues yo pudiera comenzar que estamos ante una manifestación particularmente dramática en la crisis del Estado de Derecho, ¿sí? Porque al presentarse una ineficacia de las instituciones que velan por nuestra seguridad, hay una frustración por parte de la sociedad que brinda una forma de manifestarse en contra de esas injusticias que, como lo nombran actualmente estas personas, pero también pueden hacer no solo justicia por propia mano, por la ineficacia de las instituciones que deben respaldar esta figura, sino puede ser inclusive el indicio de una venganza o resultado de un fenómeno de masas que son motivados de este contexto, ¿no? No promuevo la justicia por la propia mano, reconozco que es una impotencia por parte de la sociedad, reconozco que nos hemos visto rebasado en la respuesta del sistema y ante esa premisa debemos de tomar las estrategias más adecuadas acorde a nuestra región o de nuestro entorno para poder evitar llegar a ese punto. Quisiera comenzar con esto, estimado Rodrigo. Gracias, Charles. Creo que sí, eso es importante, ¿no? Yo creo que hay momentos en los que, bueno, en ningún momento se debería de promover la justicia por propia mano, ¿no? Sino saber actuar, ser conscientes de también las situaciones que podemos ocasionar a nuestra persona también en caso de que queramos envalentonarnos sin saber cómo actuar. Entonces yo creo que eso es bastante importante. Muchas gracias, Charles. Y ahora vamos a pasar con el licenciado Jaime. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre la justicia por propia mano. ¿Es buena, es mala? ¿Cuál es tu postura ante el tema?
Muchas gracias, Rodrigo, y muy, muy interesante la postura que Carlos Jiménez nos acaba de compartir. Contestando a la pregunta concreta, que si estoy a favor o en contra, creo que para comprender y para responder esta pregunta hay que encontrar su origen. Fíjense que en la parte del si es buena o mala, yo más bien me preguntaría, ¿debe de el ciudadano, debe de saber resolver los conflictos él o tiene que ayudarle el Estado? ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Yo creo que la justicia por propia mano está prohibida no porque sea mala. Yo creo que entre más directa sea la comunicación entre dos personas, más fácil se puede resolver un conflicto, dice el dicho. Hablando se entiende la gente, ¿no? Si tú pones un intermediario, un tercero, un cuarto, un quinto sujeto en el conflicto, la comunicación se hace más complicada. Ha pasado que hay compromisos, casos en los que los abogados duran peleándose 15 años porque la comunicación definitivamente no se puede. Y a lo mejor es un asunto que era entre parientes, ¿sí? ¿Qué pasa? El asunto aquí no es si es buena o mala, el asunto aquí es que no la sabemos, por regla general, no la sabemos manejar. Y por esto me refiero sobre todo a abusos o excesos. De este modo, el Estado dice, bueno, ¿sabes qué? Pues ante abusos y excesos, yo te prohíbo que te hagas justicia por tu propia mano. Ojo, y vuelvo a lo que acabo de decir, no porque esté mal, sino porque en la práctica esto suele recaer en abusos o excesos. Que esté mal, por regla general, no quiere decir que esté mal de manera absoluta. Vamos a ver en la siguiente intervención, hasta aquí quiero dejar mi intervención, pero quiero tocar partes específicas de un conflicto en el que no nada más está permitido hacer justicia por propia mano, sino que la misma ley promueve que te hagas justicia por propia mano o que resuelvas los conflictos sin ir a ningún tribunal. Sí, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Rodrigo. Perfecto, Jaime. Yo creo que es todo un tema bastante importante, ¿no? Hay, históricamente, el colectivo ha tomado, cuando legales o jurídicas, reglas que se habían establecido en esos tiempos y en estas comunidades. Y yo creo que lo importante que se había establecido dentro de estas civilizaciones era que se podía tomar, ¿no? Justicia por propia mano, si, ojo por ojo, ¿no? Está muy claro, creo, ese ámbito. Y bueno, también en otras civilizaciones, y aún en la actualidad es un tema muy polémico, ¿no? El candidato anterior, el Bronco, había hablado sobre la justicia por propia mano, ¿no? Me robas, pues mochamos las manos a todos. Y yo creo que va muy en parte siempre en las campañas políticas. La inseguridad es un tema de diario. Entonces, me gustaría conocer tu perspectiva, Freddy, acerca de este tema. ¿Qué nos puedes hablar históricamente? ¿Qué nos puedes hablar sobre este tema? Que es de diario, ¿no? Yo creo que la inseguridad, aún en las urbes más grandes, siempre va a existir y lo vamos a seguir hablando en este conversatorio. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, muchas gracias. Y pues sí, la pregunta sí es muy, muy complicada, ¿no? Yo creo que se puede ver en un principio desde un punto de vista legal, desde un punto de vista constitucional, si la justicia por propia mano es o no correcta. Eso por una parte. Y por otra, pues si efectivamente en la práctica esto puede darse. Es importante, yo creo la postura de mis compañeros también la comparto. Y bueno, me gustaría como un poquito retomar el tema histórico en cuanto a nuestra sociedad mexicana, todos los hechos que ha padecido para que actualmente podamos tener una regulación en esta materia. Pues me voy a adentrar solamente un poquito a lo que en algún momento señaló el José María Morelos y Pavón en Los sentimientos de la nación de 1813. Textualmente, José María Morelos señaló que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y le defienda contra el fuerte y el arbitrario.
Y ahí yo creo que se sustentan las bases de una prohibición, en principio, de poder ejercer una justicia por propia mano, ¿sí? Lo que se intenta evitar es precisamente la arbitrariedad, lo que nos comentaba Jaime, lo que nos comentaba Carlos. Precisamente podríamos estar frente a un análisis preliminar sin el respectivo detalle de conocer por qué sucedieron las cosas y aún así juzgar. Yo creo que a lo mejor en los asuntos recientes que hemos visto, por ejemplo, y que se han hecho mediáticos y virales, como lo son los asaltos de las combis, que pues lógicamente tienen las cámaras, y en esos pues hay evidencia de que pues las personas pues quiénes son y están identificadas plenamente, pues sí cometieron esos actos ilícitos, ¿no? Pero va a haber casos en los que no. Me viene a la mente, por ejemplo, en alguna ocasión, en algún estado del sur, estaban realizando unas encuestas personal del INEGI, y pues lógicamente pues en las encuestas se preguntan, ¿no? Entonces se tienen que acercar a la gente y preguntar, oiga, pues ¿cuántos hijos tienen, ¿no? En su casa. Y pues las personas se alarman, ¿no? Porque pues son gente que no conocen y, oiga, pues ¿por qué me está preguntando de mis hijos, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Me los quiere raptar o qué quieren? Y entonces, pues se arma todo ahí pues el problema, y no es chiste, o sea, esto es real. Se unió todo el pueblo y las personas terminaron linchadas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se corrió una falsa apreciación de la realidad, ¿sí? Y precisamente pues sin un debido proceso, sin un debido análisis de si efectivamente estas personas se dedicaban a una situación ilícita, pues estas personas que fallecieron pues estaban realizando su trabajo, que es efectuar encuestas, ¿no? Y pues al respecto, yo creo que también en esta primera participación y desde un punto de vista meramente legal y constitucional, sería bueno tener presente el contenido del artículo 17 constitucional, que dice de igual forma textualmente: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Este artículo 17 pues se escucha muy bonito, pero en la realidad no se llega a concretar. Y yo creo que es lo interesante precisamente del tema que estamos abordando, porque en principio, como lo comenté al inicio de mi participación, pues definitivamente la justicia por propia mano pues no es constitucional, mucho menos es legal, salvo las excepciones que vamos a comentar también aquí en esta sesión, sí, pero en principio la respuesta es si es correcta o no. En mi postura es, pues no lo es. Ok, muchas gracias, Freddy. Sí, yo creo que este tema es un tema de doble filo, ¿no? Al final de cuentas, hay personas que sienten coraje al vivir una situación como un asalto, como ustedes lo comentaban, la muerte quizá de un familiar a raíz de una situación de inseguridad, una venganza, también como lo comentaban. Entonces, en muchas ocasiones, esta impotencia que se llegan a tener derivado a que la justicia no se está realizando en algunos casos, ¿no? Lamentablemente en nuestro país también pasa por procesos jurídicos muy largos y en los cuales también el agresor, pues muchas veces sale libre bajo fianza, ¿no? Las situaciones son complejas y también hasta puede salir libre, ¿no? Abre una puerta también para la venganza, ¿no? Y bueno, en estos momentos o lapsos de inseguridad, como lo comentaron, de las zombies, los asaltos, pues muchas veces existen también, no se ha utilizado desde el 2015, yo creo, hasta nuestros tiempos, los temas de los vengadores anónimos, que o te conoce también estos temas de seguridad y pues actúan por propia mano y aún la gente, pues no le podré decir encubre, o bueno, sí los encubre, los protege de saber quiénes son. Y bueno, aquí también quería,
tocaron un punto muy importante en relación a que mataron un asaltante. Lo veíamos, este famoso asaltante de la combi golpeado, y que después en las noticias apareció que pues de la golpiza que le dieron estaba muerto. Pues muchas veces ves que estas noticias aparecen con muchos corazones, ¿no? Me encorazona. Corazón. Entonces, estos resultados de estas reacciones que te da las redes sociales verdaderamente te dan el estatus de lo que están pensando las personas. Entonces, me gustaría que ustedes ahondaran un poco sobre esta situación. ¿Podemos empezar contigo, Charles? Claro que sí. Escuché un poco entrecortado, mi estimado. ¿Podríamos repetirme, por favor, el contexto? Sí, sí, sí. Hablamos sobre estas reacciones que suceden en Facebook, sobre los me encorazona, o sea, aparece una noticia de que mataron a este asaltante y todos dicen, pues me encanta, ¿no? Porque lo mataron y se hizo justicia. O el tema de los vengadores anónimos que son protegidos por toda la sociedad. Perfecto. Pues creo que en primer lugar voy a hablar un poco sobre la era digital, ya que recuerdo perfectamente, estuve en una base de operaciones en Actial Alto, y pues todos conocemos el caso de las avispas, ¿verdad? La matanza que hubo a los pobladores, mujeres, niños y todo. Y es una noticia que tardó en expandirse en toda la República, a diferencia de hoy, no sé, hablemos de un colega, un teniente artillero retirado, que era guardaespaldas de una personalidad en Tepito. Intentan asaltar al tipo y en ese momento observa la agresión presente, inminente, real, desenfunda el arma y le realiza unos impactos para repeler una agresión. En esos minutos ya mucha gente, miles de personas ya estaban observando casi en Facebook Live, las noticias, y algunas personas de la región, inclusive este es un dato muy curioso, de la región ponen caras molestas, otros mucho más ponen corazones, otros ponen asustados. ¿Y qué nos da ahora la era digital? No solo medir las acciones, expresiones, actos, lugares, y hay una técnica que se llama de segmentación, que te permite obtener datos para que tú tomes una decisión, puedes emitir alguna opinión. Y pues las redes sociales, ¿verdad? Por supuesto nos permite expresar alguna emoción en ese momento. Y quiero aclarar algo, que las redes sociales deciden 4 formas de expresar, que es el corazón, el susto, la lágrima y la cara enojada. No nos permite otra, y ya actualmente del corazón, ¿verdad? Y pues ahí nos damos cuenta de que somos una población que, pues en ciertamente está siendo controlada por esta parte. Y ¿por qué voy a todo esto? Porque nos permite sí demostrar una emoción, pero ¿qué pasaría si ante todos los medios nos preguntan, oye, ¿tú consideras que la persona que mató al individuo que intentó robar está bien? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sería la misma? Sería, sí, estoy de acuerdo. O quizás por la moral diría, no, híjole, bueno, no lo sé. O no, sí está mal. Y ahí nos permite en estadísticas observar que la gente, cuando ve este tipo de situación, por supuesto, va a mencionar que está contenta, ¿no? Que dicen, una rata menos, ya le instalaron el chip de 9 milímetros en la cabeza, un delincuente muerto no declara, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la justicia en propia mano deriva de un impulso emocional. Deriva que prácticamente es en el momento, ¿sí? Porque hay una delgada línea entre justicia en propia mano y la legítima defensa, ¿sí? Puede darse entre profesionales, entre no profesionales, pero en resumen, en la mayoría de las veces, desde mi perspectiva, la justicia por propia mano surge por una emoción. Y esta emoción puede ser individual o puede mover masas, como el compañero que estaba mencionando
sobre el tipo de INEGI que va y pues la turba, una población lo va a linchar, ¿verdad? En conclusión, puedo manifestar que sí, las redes sociales han intervenido mucho en este contexto para arrojarnos no solo estadísticas a los profesionales que tomamos esta herramienta para hacer una figura que se llama Hacker Data, donde se obtienen números a través de diversas redes sociales, ¿no? Se hace inteligencia por redes, se hace una evaluación comparativa entre algunas instituciones como la Secretaría de Seguridad Nacional, el Excelsior o periódicos reconocidos que también ellos llevan estadísticas sobre algunos contextos. Se toman estos números, se hace un cuadro evaluativo y con base en esos resultados, yo como especialista en seguridad y protección ejecutiva, pues puedo hacer un análisis de riesgo sobre una persona, sobre una casa, sobre una población, sobre una ruta, sobre un viaje nacional o internacional. Así es, mi estimado. Gracias, Charles. Yo creo que esto nos deja bastante claro, ¿no? Y bueno, como lo comentaba anteriormente, yo creo que siempre va a estar manejado por emociones, ¿no? Porque es un suceso que a lo mejor no podemos esperar, ¿no? En algún momento, o sea, siempre llega de imprevisto, no podemos decir que una situación de inseguridad nos va a pasar mañana, ¿no? Entonces yo creo que siempre plasmada, ¿no? Dependiendo de la forma en la que lo viviste, pues evidentemente vas a reaccionar, ¿no? Y como tú lo comentas, muchas veces las noticias tienden a ser muy amarillistas, lamentablemente, se van por una versión y pues obviamente no sabemos exactamente qué pasa, que lo podremos ver a través de los videos, pero ese es otro tema también, ¿no? Entonces, yo quisiera que ustedes igual también hablaran un poco sobre la parte jurídica, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos compete? Ya había hablado un poco Freddy sobre esta razón y de hecho una compañera de la revista nos hace esta pregunta, dice, ¿cuál es la diferencia entre justicia por propia mano y la defensa propia, ¿no? Es importante, son cosas sumamente diferentes. Entonces me gustaría pasar contigo, Jaime, para que nos hablaras sobre este tema, por favor. Claro que sí, muchas gracias, Rodrigo. Qué interesante pregunta, porque ¿qué diferencia entre justicia por propia mano y una legítima defensa? Yo te diría que ninguna, entre comillas, porque resulta que la defensa tampoco está permitida. Es decir, vamos a poner el escenario. Alguien me quiere golpear y yo la golpeo primero, ¿sí? Este golpe que yo le doy a esa persona también es un delito y se llama delito de lesiones. Y el que me hayan lesionado, el que me iban a lesionar a mí, no hace que mi conducta deje de ser un golpe y deje de estar prohibido. Lo está, es delito. Pero es legítimo, ¿sí? Es como cuando dices tú, no sé, uno va a la escuela y faltas a la escuela, pero resulta que vas al médico y tienes un justificante. Tú faltas, cometes la falta, pero después la justificas. Eso no quiere decir que no faltaste. Al contrario, sí faltaste y como faltaste lo justificas, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una justicia por propia mano y una legítima defensa? Yo diría que es lo mismo, pero en la legítima defensa goza de eso, de que es legítimo. Pasó una condición que le permite al que al principio era víctima, permite repeler a través de un golpe, algo proporcional, ¿verdad? Muy bien. Yo quisiera, en esta parte jurídica, a mí me gustaría establecer una base. La base que yo quiero mencionar es que la regla general, como bien lo leyó Freddy en el artículo constitucional, que es el artículo 17, la base que establece nuestra Constitución es el derecho y es la justicia, ¿sí? La justicia que el derecho te permite tener a través de los tribunales, ¿va? Ahora, hay lugares o momentos en los que la justicia no puede llegar a tiempo, ya sea porque hay negligencia y no hay autoridades que atiendan las necesidades, ¿sí? O hay impunidad, etcétera. O
porque la premura del riesgo no te permite que una autoridad, un ente del Estado pueda llegar a atenderte. Por ejemplo, en el caso de la combi, tenemos el primer ejemplo. En el caso de la combi, pues tenemos una expresión de hartazgo, ¿sí? No es tanto que la justicia no pueda llegar, tan fácil que era detenerlo y esperar que la autoridad viniera por esta persona, ¿sí? Pero no, tuvimos un hartazgo porque el antecedente sociocultural, inclusive jurídico del lugar geográfico en el que se realizaron esos actos, pues dices, pues al final lo van a soltar, va a quedar impune, ¿no? Entonces la justicia no llega a tiempo ahí. Pero vamos a otro ejemplo, en el que yo estoy en mi casa, estoy con mi familia, alguien entra en la noche, incluso ahí el propio derecho te permite hasta matarlo, ¿no? Dispararle, ¿sí? Y se presume que tú lo hiciste en defensa. ¿De acuerdo? En ese momento, porque tienes un riesgo, una persona, imagínate un ladrón que va a robar de noche, pues tú no puedes llamar al 911 y le das a decir al ladrón que está esperándote aquí afuera del patio, oye ladrón, espérame, es que voy a llamar a la policía para no hacer justicia por mi propia mano. Claro que no. El legislador está consciente que el derecho no puede llegar en todo momento, ¿sí? Por eso es que permite estas salidas. Una de ellas es la legítima defensa, como acabamos de hablar. En ese momento, cuando el derecho no puede llegar, el derecho mismo te justifica cuando realizas conductas como la legítima defensa. Esa es una. Otra, vamos a hablar incluso hay algo que se llama estado de necesidad. ¿Qué es el estado de necesidad? Es un estado, una situación que te permite violentar un derecho, se parece mucho a la legítima defensa, pero te permite vulnerar un bien jurídico para salvaguardar otro de mayor valor. Por ejemplo, imagínate que hay un bebé en una casa que se está incendiando y está solo, ¿no? Y yo lo veo, o lo veo por la ventana, alguien lo ve, quiebra la puerta o quiebra la ventana, y con esto daña el patrimonio, allana un hogar, comete 2 delitos, daños al patrimonio y aparte allanamiento de morada, pero lo hace para salvaguardar un bien mayor que es la vida de una persona, un bebé, por ejemplo, en este ejemplo, se llama estado de necesidad. Estamos hablando de 2 casos en los que efectivamente son excepciones a la regla general de la justicia por propia mano. Pero el 17 constitucional también te dice, de hecho los primeros 3, 4 párrafos hablan de tribunales, de procedimientos, de juicios, de jueces, ¿sí? Habla de eso, pero luego el párrafo 4 te dice, vas a tener salidas alternas. Y eso es bien interesante. Las salidas alternas es algo que se está viviendo hoy y consiste básicamente en no llegar a un juez, un órgano jurisdiccional, a un tribunal, a alguien que dicte una sentencia y que sea un facilitador o un miembro de la sociedad, porque hasta esos supuestos prevé, por ejemplo, la mediación escolar, o un juez cívico, pero lo más esencial es, por ejemplo, la mediación escolar, porque ahí ni siquiera está participando un facilitador, ni siquiera está participando alguien de una institución de justicia. Y entonces te está permitiendo y promoviendo acceder a mecanismos alternativos para que nosotros podamos hacernos justicia por propia mano, entre comillas. ¿Por qué justicia? Porque es una justicia moderada. Insisto, yo creo que lo que permite prohibir la autotutela o la justicia por propia mano son los abusos. Digamos, en un razonamiento inverso, lo que te permite hacer justicia por propia mano es en aquellas situaciones en las que no está permitido o no hay lugar a tantos abusos. Si tú me preguntas qué pasó en la combi, yo te diría que hubo una legítima defensa con exceso y con mucho exceso, mucho exceso. Sí, pero es un tema muy interesante. A lo mejor me alargué un poco, pero esa es mi postura. Espero haya resuelto tanto la pregunta y también espero haber hablado sobre el tema que me decía Rodrigo. Gracias. Sí, sin duda estás abonando este tema. Yo que muchas veces, otra vez volvemos al tema sentimental. Yo puedo sentir que me están ante tensiones, ¿no? Debido a esto.
Entonces, entonces realizar algo inesperado, algo que no quería, me quitan de mis posesiones, alguna situación complicada. Entonces, ¿qué formas actuar? Y obviamente también, ¿qué es lo que me espera en caso de que lo haga, ¿no? Yo creo que eso también sería muy importante. Entonces, quisieras abundar otro poco, Freddy, en esta cuestión jurídica, en esta cuestión histórica. O sea, al final de cuentas, tú puedes ir en México a cualquier lado y ver las lonas, ¿no? Si entras ratas, si entras asaltantes, si entras lo que sea, te linchamos, ¿no? Entonces, esa es una técnica también muy antigua, ¿no? Yo creo que esas pancartas han estado desde siempre, entonces quisiera saber todavía un poco más sobre este tema legal, ¿no? Yo creo que los cuatro concordamos en que no es lo adecuado actuar de una manera agresiva, sino siempre confiar en la seguridad y en lo jurídico que existe en nuestro país, respetar las leyes, porque exactamente si no entramos en un tema como dice Jaime, a lo mejor eh, no me estoy dañando, pero sí estoy transgrediendo los derechos de otra persona al querer actuar, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco más sobre el tema. Sí, claro, muchas gracias. Miren, yo la postura igual la comparto, la que han externado mis compañeros, y a lo mejor el matiz que yo podría dar tal vez sería en el sentido de observo una diferencia a lo mejor no tan nítida, ¿no? En cuanto a la justicia por propia mano y la legítima defensa. Considero que la diferencia puede estribar en si se encuentra prevista estas dos figuras, si se encuentran previstas en una regla que está prevista en la ley. Es decir, para mí la legítima defensa la considero como una situación reglada. Esto es, la propia ley te establece cuáles son los supuestos en los que va a operar esta legítima defensa, como ya nos lo mencionaba Jaime. A lo mejor puede ser por una causa en la que se está poniendo en peligro la vida, mi patrimonio, ¿sí? Y entonces yo para tratar de protegerlo y contener esa agresión, pues entonces actúo en legítima defensa, ¿no? Pero ojo, yo considero que aquí el tema y el punto clave es que está arreglado. ¿Por qué? Porque en cuanto al aspecto penal, el Código Penal Federal especifica muy detalladamente cuáles son las causas por las cuales se va a operar esta legítima defensa, ¿sí? Muchas veces el propio código hasta te pone en el mismo nivel que el agresor para que pueda operar esta legítima defensa, y entonces prácticamente es donde llegamos al absurdo, ¿no? De, bueno, es que prácticamente me tienen que estar poniendo como la pistola en la cabeza para que entonces yo también saque la mía y le dispare, ¿no? O me tiene que estar amagando con un cuchillo y entonces yo también puedo repelerlo ¿sí me explico? Pero esas reglas, esa situación, esas disposiciones están previstas en la propia normatividad. A diferencia de una ley, de una justicia por propia mano, se actúa, creo yo, con una total arbitrariedad en la medida en la que no existe disposición que lo regule. No sé si me explico. Es decir, actuar, tomar justicia por propia mano, ¿sí? Porque a lo mejor, pongo el ejemplo precisamente el que mencionaba, ¿no? De que por un rumor en una comunidad, se corre pues el comentario de que hay unas personas que están queriendo secuestrar a un menor de edad, ¿no? Eh, Como tal, a las demás personas ni siquiera les consta que esa situación sea real, ¿sí? Pero por un motivo, por un movimiento y un impulso, se actúa de esa forma y entonces se agrede y se llega incluso hasta quitar a la vida de los presuntos agresores, ¿no? Y es en donde yo digo que existe una total arbitrariedad porque como tal, pues todas estas situaciones no están regladas, no están normadas, ¿sale? Y sí creo que es importante destacar lo que mencionaba Carlos, pues esto es producto precisamente de una descomposición social en la que vivimos. Y descomposición social me refiero a incluso la ineficacia de las instituciones públicas que se supone están previstas en la propia ley, en la Constitución,
para garantizarnos esta seguridad. Vemos que no se está logrando, ¿sí? Y yo también, digo, en la primera intervención que hice, solamente fueron unos comentarios meramente, pues al margen constitucional y al margen legal. Sin embargo, en cuanto al tema social, pues yo creo que la mayoría de nosotros, o si no es que todos, compartimos también ese sentir, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos nos ha tocado por lo menos un robo, ¿sí? Y entonces, cuando vemos que se sube una persona al servicio público y vemos que es él, ¿no? Y hay oportunidad también, a lo mejor, si quieren ustedes, de desquitarse de lo que nosotros sentimos, ¿no? Nosotros sentimos como víctimas al quitarnos nuestras pertenencias, pues de alguna forma sí nos sentimos, pues con esa empatía pues, de los demás pasajeros de la combi, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto también se pudiera, mm, se pudiera estimar que es tolerable? Ya lo decía también Jaime, ¿no? Tal vez fue un exceso, tal vez sí, no era, digo, en el caso de la combi, pues eran 5 o 6 personas en contra de un solo asaltante, y entonces es cuando también se puede voltear la situación, ¿no? Porque incluso llegó a haber noticias en donde, pues, así como tenían identificado plenamente al asaltante, también tenían plenamente identificados a los demás pasajeros que ahora, en lugar de convertirse en víctimas, ya son pues los victimarios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo golpearon, ¿sí? Entonces, como que también ese punto y ese aspecto es importante resaltar porque tan es relevante que aquello que se volvió arbitrario y por lo que yo quería contener la agresión va a resultar contraproducente para mí, porque entonces a lo mejor nada más me van a acusar por un tema simplemente de lesiones, pero ¿qué tal y si como se mencionaba, ¿no? El asaltante muere. Pues yo ya estoy plenamente identificado por las mismas cámaras que captaron al agresor inicial, esas mismas cámaras me captaron a mí agrediéndolo, ¿sí? Y pues entonces si fallece, pues entonces el responsable de la muerte voy a ser yo. No sé si me explico. Entonces, si es un fenómeno social muy, muy importante. Y nada más para cerrar esta idea, yo creo que todo este hartazgo nos ha surgido pues precisamente porque hay delitos de alto impacto que las propias instituciones no han podido contener. Sí, yo creo que, por ejemplo, dígase la violación, el robo a mano armada, los homicidios, tráfico de personas. Si nosotros como familiares o como víctimas precisamente de estos delitos eh, vemos a un agresor efectuándolos, lógicamente sí vamos a tener ese sentimiento de querer hacer la justicia por nuestra cuenta, porque nos estamos dando cuenta que las instituciones no lo están haciendo, que no nos están garantizando este derecho constitucional e incluso derecho humano a la seguridad, ¿sale? Entonces, yo creo que ahí sí es importante y pasando al tema social, sí, a lo mejor va a estar mal o se va a escuchar mal que lo diga, ¿no? Pero hasta cierto punto yo creo que es permisible y es justificable el hecho de estas actitudes sociales porque no hay institución pública que los pueda contener. Gracias, Freddy. Sí, precisamente yo creo que esto es como un tema de los tres García, ¿no? Muchas veces no sé si han visto los tres García, pero evidentemente era un dilema de los Morales digo, los García contra los López, ¿no? Entonces esta situación precisamente sucede, ¿no? Al final de cuentas, si me mató, pues yo lo mato, y entonces si nos mataron a nuestros papás, yo mato a sus hijos y los extermino. Y muchas veces esto sucede igual, ¿no? A nivel social, como tú lo comentas, yo creo que ahora estas personas de la combi en muchas ocasiones se han de sentir también culpables y evidenciados, ¿no? Porque sus datos también quedaron en las redes al final de cuentas. Entonces, pues ya
de la mejor forma, ¿no? Respetar a los demás, permitir que los demás tengan, pues, derechos, ¿no? Ay, no. Ya te tenemos de vuelta. Se cortó un poquito la transmisión. Sí, una disculpa. Fíjate que yo quisiera aprovechar el espacio y yo creo que tienes mucha razón, Freddy, al respecto de que estamos como en un tipo de... La diferencia entre justicia por propia mano y legítima defensa. Yo pienso, o al menos así lo capté ahorita, es como un tipo de género y especie. El género es justicia por propia mano, pero de ese universo hay un sector que es legítimo. ¿Sí? Hay una porción pequeña de ese universo que precisamente tiene permiso de actuarse de determinada forma. Y yo creo que es una forma muy clara de distinguir entre una y otra. Es muy interesante. Aunque fíjate que también quiero resaltar que el tema por ejemplo, imagínate, el típico caso, porque en muchos estados así ha ocurrido. No sé, el esposo que llega a su casa y ve a su pareja, esposo o esposa, y ve a su pareja siéndole infiel con otra persona, ¿no? Entonces se da cuenta que llega el esposo que los descubre, mata al susodicho, al tercero en discordia, ¿sí? Y resulta que hasta eso la ley lo prevé y dice, ¿sabes qué? Bueno, pues culpable eres, lo mataste, pero tienes un atenuante que se llama emoción violenta, por decirte un ejemplo. Y no es porque, yo creo que aquí la palabra interesante, yo creo que sería, no tanto que se justifica, sí entendí el concepto, pero yo diría que más bien se entiende, más que justificarse, se entiende. El derecho entiende a esas personas que llegan a un estado de furia, por ejemplo, o que se defienden con exceso, porque el exceso también está castigado, el exceso en la legítima defensa, por ejemplo. Entonces, lo que yo me imagino imagínense que yo soy del Código Penal y digo, híjole, pues lo que hiciste está muy mal, no te lo justifico, pero te entiendo. Entonces te voy a castigar de todas formas, te voy a castigar más leve, pero te voy a castigar, ¿sí? Entonces, pero sí, efectivamente, a esos lugares en los que el derecho, la justicia o las instituciones no pueden llegar, precisamente nos motivan a este tipo de cosas. Ya regresó Rodrigo, perdón Rodrigo, te aproveché el hueco. No se preocupen. Una disculpa. Yo creo que eso es importante, como ustedes lo comentan, no es justificable, pero sí es una medida de acción, ¿no? Al sentirme yo agredido, y es una forma de intervenir, ¿no? Al final de cuentas, solo sí me gustaría que ustedes comentaran cuál es la mejor forma, ¿no? Obviamente la mejor forma es no hacerlo, ¿no? Y esperar a que las autoridades intervengan, que eso sería lo más viable. Pero en este caso, si se tuviera que intervenir, ¿cuáles medidas de seguridad tengo yo que tener, y cuáles son los derechos que también yo, de los cuales debo de ser consciente para actuar, que es lo más importante, ¿no? No actuar a lo visceral, como si fuéramos, pues sí se podrá decir como animales, ¿no? O como personas irrazonables, se podrá decir, pero también con esa conciencia de qué es lo que me puede pasar y de qué manera prevenirlo, evidentemente. Entonces, ¿podrías comentarnos un poco, Charles, sobre esta situación? Por supuesto. Mira, me gustaría, estuvo muy interesante lo que comentó mi estimado Jaime, y creo que me voy a agarrar de eso para responder la pregunta. Primero voy a abrir el macroespacio para no confundir a nuestro público y que ellos mismos, o sea, de manera individual, se sitúen en una circunstancia que pudieran pasar. ¿Okay? Porque quizás me están viendo colegas escoltas, militares, policías, bomberos que recaigan en alguna responsabilidad, paramédicos, médicos, ¿sí? Y quisiera pedirle que empiecen a pensar en alguna situación que pudieran altamente, por el estilo de vida que llevan, se sitúen en alguna problemática, ¿ok? Entonces me voy a ir al macroespacio. Estábamos hablando que el Estado, nosotros, la República, sí tenemos una soberanía, está compuesta por tres cosas: un gobierno, población y un territorio. Vamos a situarnos en la parte de la población, ¿sí? El Estado de Derecho dice que vamos a tener instituciones
como la fiscalía, los policías, etcétera, que nos van a brindar seguridad. En el trayecto de los años, las estrategias han funcionado en algunos estados, pero eso es porque hay un factor predisponente, que en ese estado quizás no hay mucha población o biológicamente, mentalmente, la gente es más apacible, como Yucatán, versus Sinaloa, Mazatlán, Sonora, que quizás tienen otra genética, que tienen otro territorio, otro clima, que puede promover el estallido de las emociones para llegar a este punto. Voy a continuar. Entonces, estas instituciones, mencionaba mi estimado Jaime sobre la justicia por propia mano y la legítima defensa, que aparentemente son iguales, ¿sí? Pero aquí el Estado, las instituciones, como mencionó mi compañero, que en el artículo 17 dice que no se puede ejercer justicia por la propia mano. Pero ¿qué habla el artículo 15 del Código Penal, específicamente el párrafo 4, si no me equivoco? Habla de la legítima defensa. ¿Sí? Esa es una causa de exclusión porque nos permite que nosotros podamos repeler una agresión siempre y cuando cumpla con algunos requisitos, que sea presente, inminente, real, con la finalidad de proteger un bien jurídico, que pudiera ser una vida o una propiedad, ¿sí? Y estas se llevan a cabo por 3 ramas, que es el estado de necesidad, que ya lo mencionaron, el cumplimiento de un deber en el caso de los compañeros policías o de seguridad, y el ejercicio de un derecho, ¿no? Ahora vamos a llegar a este punto. Ya nos fuimos del macroespacio a la legítima defensa o el hacer justicia por propia mano, ¿sí? En este sentido, yo les voy a pedir que se imaginen alguna situación de ustedes. Yo voy a hablar de una en específico. ¿Cuándo se aplica? ¿Sí? Imaginen, usted está en eje 10, llega un ladrón, lo baja con violencia, se sube a su vehículo y se va. ¿Sí? Usted en la fase preventiva que hizo, pues me compro un seguro y le instalo un GPS y que ese GPS yo lo pueda apagar a tantos metros de distancia. ¿Sí? Pero resulta que cuando usted apaga el motor, intervienen mecanismos tanto eléctricos como el propio mecanismo del motor, ¿no? Se apaga, pero la cinemática del trauma final que va a pasar, que un vehículo a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Que se detiene de manera súbita, el pasajero va a continuar su trayectoria y pudiera lesionar a este ladrón, ¿sí? Y ese proyectil, porque al final de cuentas, tú apagaste el motor, no el ladrón frenó. Tú hiciste que ese vehículo se convirtiera en un proyectil y destrozaste 4 vehículos y se murieron 4 personas. ¿Es legítima defensa? ¿Cómo entra ese contexto? O imagínate que tú vas escapando, ¿sí? Tú como civil te intentan secuestrar, vas escapando en tu vehículo, te vuelas un alto y ¡boom! Chocas contra un vehículo y matas a la persona, ¿no? Entonces tú sales y de repente ves que se abre la cajuela, ¿no? Y sale una persona que había sido secuestrada. Es legítima defensa, aplica, se excluye del delito. ¿Sí? Entonces, esto por supuesto, estoy hablando de diversas hipótesis. ¿Y de qué va a derivar el resultado? De todos los factores predisponentes que se estacionan en el tiempo y el espacio. ¿Sí? Es como que te pregunten, oye, Charles, ¿cuál es la mejor pistola? Pues la que se te adecue a ti y con la que mejor dispares tú. En este caso, ¿cómo puedo defenderme? Va a depender muchísimo de los factores predisponentes, como por ejemplo, otros casos de colegas que estaban cuidando una casa de una persona muy importante, ven en los monitores de circuito cerrado que 2 individuos entran aparentemente con unos armas de fuego. El tipo a una distancia de casi 10 metros les da comandos de voz para decirles que por favor se retiren del predio. Uno de ellos mete su mano, saca y apunta a 10 metros de distancia a las 2 de la mañana con en un área que era poco visible,
pero que se distinguía la silueta que desenfundaba algo o que sacaba algo de sus pertenencias, el tipo que estaba entrenado, ¿sí?, repele, corta en el instante y realiza 3 impactos, 2 en el pecho y 1 en la cabeza, como están entrenados, ¿no? Tan, tan, tan. Y el otro que pasa, que intenta escapar, igual intenta hacer lo mismo y mata a la otra persona. Resulta que esos 2 individuos tenían réplicas de arma, ¿sí? Y los familiares querían demandar al tipo porque no era arma de fuego contra arma de fuego. Obviamente el colega estaba defendiendo la postura de legítima defensa cuando no era una legítima defensa lo que había que defender, sino era el mismo artículo 15, párrafo 9, que habla del error invencible. Así que él estaba convencido que eran armas y nadie lo va a sacar de ahí. Entonces, voy a retomar ahora sí la pregunta para responder esto, que es ¿de qué forma pudiéramos intervenir en este tipo de situación para alegar legítima defensa o para trabajar la parte de justicia por la propia mano? 1, de toda la demagogia que acaban de escuchar por parte de nosotros, yo les diría, sí, lean los libros con respecto a este tema solo para conocer que estas instituciones, cómo me van a defender o a castigar sobre este hecho tipificado, ¿sí? O qué herramientas pudiera utilizar o qué protocolos tendría que hacer para excluirme del delito o para hacer menos la sentencia, ¿ok? Pues yo les diría, 1, conozcan la teoría. 2, prepárense físicamente para responder, salir huyendo. Es muy importante mantener una condición física para marcar una distancia, para repeler una agresión solo con las manos y hacer algunos mecanismos de defensa. También evitar llegar a ese punto, ¿cómo? Cuidando las redes sociales, ¿sí? Ahí podemos evitar secuestros, extorsiones o inclusive asaltos. La otra vez estaba mencionando que yo puedo entrar a la página de cualquier persona y descargar todas las fotos que se toman dentro de su casa y pudiéramos hacer un croquis. Pero ¿quién pasó esa información? La misma persona, porque se tomó fotos, ¿no? Entonces, número 1, cuiden sus redes sociales. 2, eviten utilizar muchas alhajas. 3, hagan yoga para manejar sus emociones, ¿no? No ser tan impulsivos. Tengan un seguro contra secuestro, pudiera ser gastos médicos en su vehículo, invertir en seguridad. Esa es otra pregunta que me hacen. Oye, Charles, ¿cuánto cuesta un arma, no? ¿Me puedes tramitarlo para que tenga un arma en mi casa? Mira, para un arma, la papelería y todo está alrededor de entre 25,000 a, no sé, para arriba, ¿no? De forma legal. Si tú te metes al mercado negro, pues sí vas a hacer una inversión, pero si piensas emplearlo, por supuesto que no sé, desde ahí no aplica legítima defensa. Aunque tú hayas repelido una agresión inminente real, te vas al bote porque no está registrado. Si es ilegal el arma. Entonces, con esos 25,000, 30,000 pesos que te vas a gastar, piensa que si mi casa está ubicada en un lugar muy vulnerable o de alta incidencia criminal, asegura, cambia tus cerraduras que ya tienen más de 10, 20 años, fortalece las bisagras de tus puertas, invierte, no sé, en 2,000, 4,000 pesos en cámaras de circuito cerrado que tienen buenos ángulos para que al menos si alguien entra y te roba cosas, pues tengas herramientas, gráficos para interponer una denuncia. Aprende a interponer una denuncia. ¿Cuál es el Ministerio Público más cercano para trabajar estos temas? En el caso de secuestro, ¿cuáles son las unidades de prevención al secuestro más cercanas? ¿Qué documentación debo de llegar? Si estoy pensando que van a entrar a robar a mi casa, escaneo todas mis facturas, tomo fotografías a los objetos de alto valor, lo guardo en una USB para que vean que yo soy propietario de estos objetos de valor que entraron a robar. Genera un cuarto de pánico, ¿sí? Con una puerta fuerte, un celular donde puedas activar el sistema de emergencia. Aprende a activar el sistema de emergencia también. Y ten un botiquín dentro de casa, dentro de ese cuarto de pánico.
Y hay muchos temas más, pero creo que ya me alargué mucho. ¿Qué piensas, mi estimado Jaime? Creo que se nos fue Rodrigo. Fíjate que es muy importante esto que mencionas. Y bueno, hay variedad, a su vez hay variedad de estrategias. Hay quien dice, oye, bueno, pues te están asaltando, pondera, valora primero tu vida y después tus pertenencias, ¿no? O sea, cede, básicamente te están diciendo cede, ¿no? Pero sí, efectivamente, en escenarios como más controlados, como un domicilio, pues tú te puedes preparar, claro que sí. Ya llegó Rodrigo, no sé. Freddy. Sí, bueno, yo considero igual, Gracias. Esta parte perdón. Ya regresó Rodrigo, adelante. que comenta Charles. Gracias. En esa parte yo creo que de la seguridad en casa, pues yo creo que es esa forma como nos la comenta Charles, ¿no? Y una parte para cuidar nuestra seguridad, pues en algo que todavía vivimos más común día con día, pues siempre lo hemos hablado, ¿no? Y yo creo que en eso no tendríamos ninguna, ¿cómo se podría decir? Ninguna diferencia, que es si tienes algún objeto que no es de valor, pues entrega, ¿no? Yo creo que es más valorable tu vida a algún objeto como el celular, como la cartera en algunos casos, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo más prudente que tiene que hacer, ¿no? Tenemos tampoco una casa tan lujosa, pero bueno, algunos también de los asaltantes o de estas personas que se dedican a la extorsión, como lo comentaba Charles, pues se dedican a investigarnos, ¿no? A saber a qué hora salimos, qué hacemos y toda esta cuestión. Entonces, en muchos casos también esa manera de prevenirlo, pues es la mejor, ¿no? Y como se los decía, si es en un asalto en la calle, pues yo creo que sería mejor dar las pertenencias, que es, pues, no que podemos hacer en vez de actuar, una forma que precisamente no sabemos, ¿no? Yo creo que aún sabiéndolo, pues también deberíamos de considerar de qué forma, no somos Club Bandit para poder actuar. Conclusiones, por favor. Bueno, perdón, no escuché bien. Es para conclusiones, ¿verdad? Las conclusiones, por favor. Ok, bueno. Sí, muchas gracias. Bueno, considero que de lo que hemos hablado en cuanto al tema constitucional, pues no hay duda, hay una prohibición expresa en el artículo 17 constitucional, el cual yo complementaría también con lo expuesto en el artículo 14, el segundo párrafo. Este artículo 14 nos menciona igual muy brevemente: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto es lo que nos da la pauta precisamente a las restricciones o a las hipótesis que se contienen en el Código Penal, en la que hemos comentado aquí, legítima defensa. Son muy valiosos todos los comentarios que nos ha expuesto Carlos, por supuesto que los comparto, y desgraciadamente pues tenemos que hacer uso de todos ellos, ¿no? Porque pues lamentablemente el Estado no ha sido capaz de garantizarnos esa seguridad que, además de estar reconocida en la propia Constitución, pues es un derecho humano, ¿no? No es ni siquiera necesario que alguna disposición constitucional o legal nos establezca el derecho a una seguridad. Es inherente a todos los seres humanos. Yo creo que ese objetivo es el que no se está cumpliendo por parte de las instituciones de nuestro gobierno, y es precisamente lo que se provoca: un hartazgo en la sociedad y un desplante de este tipo de actitudes que hemos estado viendo y que seguramente van a continuar.
Entonces, pues serían hasta ahí mis comentarios. Muchas gracias, Feredi. Pasaremos contigo, Jaime. ¿Qué conclusiones te deja este conversatorio? Híjole, conclusiones. Yo diría de preferencia, hay cosas que sí se pueden mediar. Yo la verdad es que incluso he podido conocer un poquito sobre la facilitación o los mediadores, el tema de la mediación. De hecho, creo que puede ser muy efectivo. Sin embargo, hay casos que no se pueden mediar, o porque es una cuestión muy delicada o porque es una cuestión demasiado emocional, que es lo que estamos hablando. Yo concluiría, si es una situación que no trasciende o que no genera tantas emociones o que pueden hacerse en situaciones controladas, no sé, a lo mejor un fraude o a lo mejor un robo o a lo mejor un choque de esos, los típicos, el choque que es por alcance, ¿no? El mentado llegue. Cosas de ese tipo, yo preferiría tener comunicación directa y de manera digamos, pacífica, poder llevar a cabo algún tipo de justicia, por llamarlo de alguna manera. Si acaso no es uno de esos asuntos en los que sea controlado, sino que sea más emocional o más trascendente o con más impacto social, yo definitivamente haría una inclinación hacia la justicia que nos ofrece el Estado a través de sus tribunales. Y no por otra cosa, sino para evitar abusos. ¿Sí? Eso es lo que yo concluiría. Pero sí, yo me llevaría que la justicia por propia mano por sí misma no es lo que pensamos que es. ¿Sí? Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias al auditorio. Y bueno, un gusto. Adelante. Muchas gracias, Jaime. Yo creo que sí, eso es importante, como se los comentaba. Pues en el transporte público no podemos actuar de una manera agresiva porque no sabemos, evidentemente. Entonces, como se los decía, ¿no? Yo creo que es mejor entregar pertenencias. Como tú nos lo comentas, el diálogo es sumamente importante. Y pues dejar también de ver algunas películas de acción, ¿no? Yo creo que muchas veces eso nos hace pensar que podemos actuar y a través de unos golpes, pues solucionar la situación, ¿no? Y yo creo que a veces pues también entra la prudencia en nosotros. Pues muchas gracias, Charles. A ver, me gustaría pasar ahora sí con las conclusiones que tú tienes. Muchas gracias. Pues mira, me voy a poner en varias posturas también, porque este es súper complejo. La postura idealista sería la que comparto con los compañeros, de decir, invitamos al agresor a que recapacite, etcétera, y te voy a dar mis pertenencias y vaya, las voy a recuperar. ¿Verdad que es lo que comúnmente pasa en algunos lugares? La postura realista es que mucha gente está muy cansada y se van a hacer más notorios y el índice de esta actividad está subiendo de maneras estratosféricas, aunque en los medios de comunicación nos digan lo contrario. ¿Sí? Y que en esta parte realista conozcamos las tres posturas que son las instituciones que regulan, que hacen más reglas de las reglas para que no cometas esas injusticias y bla, bla, bla. Y mientras más inmadura sea la sociedad, vamos a tener mucho más reglas y normas. Si hacemos una evaluación comparativa con los estados orientales, tú ingresas a su constitución, creo que son de 4 artículos, no sé, mentiría, pero son muy pocos. ¿Sí? Entonces tenemos más reglamentos porque no somos una sociedad madura, resiliente, empática, ¿sí? Cuando nosotros comprendemos esa parte y aplicamos la postura realista, nosotros ya nos preparamos para, no solo en esta actualidad, sino también en nuestras generaciones, ¿sí? De que se vayan preparando, porque la violencia está siendo rebasada en el sistema de respuesta de estas instituciones que nos protegen. ¿Sí? Y también mencionar que si usted es de las personas que apoya la postura de la justicia con propia mano, déjeme decirle, yo no lo culpo, ¿sí? Porque entiendo la problemática, la viví, la peleamos, la tratamos de hacer justicia y comprendí que es algo que va a estar evolucionando, que va a estar pasando toda la vida, ¿sí? Porque somos humanos
Y cada vez que el humano interviene en cualquier proceso, es un factor predisponente para una falla en algún proceso. Y eso te lo comento como gestor de riesgos. ¿Sí? Cada vez que en un proceso interviene un factor humano, es igual a una probabilidad de fallar. Y en este contexto de hacer justicia por propia mano, repito, no lo culpo, solo que tiene que hacerse responsable de lo que ello vaya a derivar. ¿Sí? Entonces, creo que para concluir, repito, no es que motive, lo entiendo si llega a pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, Charles. Y bueno, creo que sus comentarios fueron muy acertados. Esta noche estuvo bastante interesante. ¿Por qué? Porque aprendimos precisamente a saber actuar, ¿no? ¿Qué formas podemos utilizar? ¿Cuáles, Charles? Gracias, Freddy. Y pues esperamos que nos sigan acompañando a lo largo de estas noches de webinar en otros temas. Excelente. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.